Muy buenos días, amigos. Estamos en otra entrega de Lo que pasó. El día de hoy dedicado a temas importantes en el área de la salud, pero salud vista desde otra perspectiva, no solamente de la perspectiva de la enfermedad, el problema por el cual lo llevan a usted al médico, sino la enfermedad, sus soluciones, cuáles son sus determinantes, las políticas de Estado, o sea, vista desde el más amplio aspecto, el problema de la enfermedad. Y más que el problema de la enfermedad, el tema de la salud de enfermedad. Eh, Rafael Montero, Lisania Salcedo y un servidor estamos obligados precisamente y nos sentimos muy comprometidos, muy complacidos de poder tener esta interacción con ustedes. El día de hoy, Montero, tenemos un tema importantísimo. El tema no concluyó precisamente el miércoles pasado y habíamos prometido que íbamos a traer al mismo invitado para seguir conversando sobre la temática de la seguridad social. Y es más importante ahora, o es de mayor interés ahora, porque pretendemos que ustedes puedan conocer o puedan manejar algunas de las coordenadas para entender la problemática, lo voy a llamar la problemática médica, no es que es un problema de médico, un problema del sistema de salud, pero que lo puedan comprender un poco. Buen día, Montero, ¿cómo te va? Buenos días, Roberto. Buenos días a ese público que está pendiente a nuestra llegada, en lo que pasó con el tema específico de salud. Yo sé que todos los ciudadanos en el mundo están preocupados siempre con mantener su salud lo mejor posible. Y nosotros desde este espacio, desde este granito de arena que ponemos aquí toda la semana, con relación a lo que pueden ser acciones políticas, como tú decías, cosas que hacen que nosotros estemos como personas, como ciudadanos más saludables. Siempre hay alguna condición particular, pero nosotros estamos aquí intentando traer situaciones, elementos que le permitan a los ciudadanos tomar también las decisiones, porque decía alguna vez la doctora Guzmán Marcelino, ex ministra de Salud, profesora de muchos de nosotros, decía que la salud es un compromiso compartido. El Estado, las políticas, pero también cada uno individualmente tiene que hacer su aporte para que nos mantengamos sanos, y las orientaciones que damos aquí las damos fundamentalmente en ese sentido de que la gente pueda estar más sano y vivir mejor. Sí, Montero, y a la verdad que hay en este sentido noticias interesantes. Una de las que más me ha impactado es precisamente que haya alrededor de 2.000 millones de personas que estén desprotegidas totalmente con respecto al uso del cigarrillo electrónico. ¿A qué nos estamos refiriendo? Y aquí vemos un gran problema o los vínculos que tiene la salud de la población con los grandes intereses creados alrededor, cada vez que sale un bien. Cuando digo que sale un bien, es que sale un artículo para el consumo, no necesariamente para el bien de la salud. Y nos estamos refiriendo al tema de los cigarrillos electrónicos, que solamente existan 42 naciones que tengan leyes específicas para poder prohibir precisamente que se utilice este artículo hecho con el objetivo de buscar un sustituto al cigarrillo, pero que ya se comprobó que no es un sustituto nada, porque contiene definitivamente nicotina, que es la sustancia que le hace daño, que se encuentra en el tabaco, se encuentra en el cigarrillo electrónico y le hace daño al organismo, principalmente al cerebro, y que está acabando tanto con nuestra juventud, ya que se ha publicitado tanto entre este blanco de público que lo toman como un artículo o sea, de prestigio. Ya prácticamente se ha dado un tipo de cultura alrededor de este instrumento, del cigarrillo electrónico,
por lo tanto, del consumo de la nicotina, que equivale a decir un tipo de cultura alrededor de buscarse la enfermedad y buscarse la muerte. Pues esta información que tú estás comentando, que es una denuncia, bueno, un llamado que hace la Organización Mundial de la Salud alrededor del mundo global, digamos, el tema del uso del cigarrillo electrónico. Y lo que está diciendo es, señores, estados, gobiernos, preocupémonos por establecer normativas, legislaciones que vayan a proteger a nuestros ciudadanos. Entonces, de 190 países, 42 significa que menos del 20% de los países han legislado alrededor del cigarrillo, del uso del cigarrillo electrónico. Hay legislaciones para el uso del cigarrillo común, digamos. Yo siempre he dicho que la industria de tecnología nos engañó cuando nos dijo, ah, sí, vamos a utilizar el cigarrillo electrónico porque eso tiene menos efectos de la nicotina, menos efectos aditivos y por lo tanto vamos a acabar con el tema del tabaquismo. Para el tabaquismo hay legislación, pero para el tema del uso del cigarrillo electrónico no hay legislación y ahora estamos descubriendo que el cigarrillo electrónico es tan perjudicial como el que más con relación al tema de los daños que produce a nivel respiratorio pulmonar. Y otra noticia importante a comentar es el asunto de la hepatitis. ¿Y por qué? Hay una meta, eliminarla al 2030. La veo como un sueño. La veo como un sueño porque alrededor de cada 30 segundos está en la misma información. Hay una infección nueva de hepatitis. 1,000,000 y pico de personas fallecen cada año. La hepatitis entra dentro de las enfermedades que se dan en las condiciones y los modos de vida de la persona. Ya cada sociedad, cada modelo de producción, en cada modelo de producción, se generan las condiciones para que este problema se reproduzca. Y la apuesta a disminuirla es la apuesta al uso de la tecnología, en este caso al uso de los fármacos. No creo que por esta vía, produciéndose cada vez una mayor cantidad de hepatitis, se vaya a reducir a base del consumo de medicamentos, cuando los medicamentos para combatir esta enfermedad son costosos hasta para el mismo Estado. Si no se varían, si no se interviene en las formas de cómo nosotros producimos, de cómo nosotros, o sea, distribuimos y consumimos para poder tener un determinado nivel de vida, es muy difícil que tanto la hepatitis como cualquier otra patología crónica pueda ser eliminada al 2030. Es más, lo veo lo contrario. Veo que va a aumentar el número de la misma. Sí, generalmente cuando se ponen estos topes de eliminación, de control de algunas enfermedades, son utopías que generan los organismos de comparación internacional, de manera que los países puedan asumir esto como políticas. En el caso de la hepatitis, bueno, el pasado 28 de julio se celebraba el Día Mundial, celebró el Día Mundial de la Hepatitis, y por lo tanto esos son días que se destinan a hacer más visible las situaciones y los problemas específicos de que se trata. En este caso la hepatitis hay varios tipos, A, B, C, D, y si seguimos avanzando pues llegaremos a usar todas las palabras del alfabeto, pero cada una tiene sus características particulares. En el caso de la hepatitis A y B tenemos vacuna, en el caso de la hepatitis C no hay vacuna. La hepatitis es una condición, patología que afecta fundamentalmente el hígado, es transmisible. La A y la B tienen transmisión relativamente fácil, orofecal la A, o sea, consumir alimentos contaminados de una persona que esté eliminando el virus en las heces. La B tiene que ver con un tema de transmisión sexual, en fin. Como bien tú dices, hay que hacer muchos esfuerzos para poder controlar esta enfermedad. Es una enfermedad transmisible
y que por lo tanto muchas de los medios, los mecanismos a través de los cuales se transmite, pues tienen que ver mucho, como tú decías, con las condiciones de vida. Por lo tanto, si no se mejoran esos aspectos relacionados con las condiciones de vida de la gente, acceso a agua potable, acceso a alcantarilla, en fin, condiciones de vivienda, si no mejoramos esos aspectos, posiblemente no vamos a conseguir eliminar o reducir el número de casos de hepatitis a nivel global. Por lo tanto, cada uno individualmente, repetimos, tiene que también poner su granito de arena y tomar conciencia y conocimiento de que la hepatitis existe y de que hay mecanismos para prevenirla. Y mira, otra noticia importante que hay aquí, yo prefiero que tú seas que la comentes, porque yo sé que tú eres apasionado de la tecnología, apasionado con todos estos temas de la inteligencia artificial. El hecho de que 3 jóvenes dominicanos lanzaran una app con inteligencia artificial para predecir diagnósticos y gestionar historiales médicos. Pues sí, me pareció interesante la publicación, la noticia. Inclusive sería interesante conversar con estos jóvenes que han creado esta tecnología utilizando como fuente o base la inteligencia artificial, que está de moda y todo el mundo estamos detrás de la inteligencia artificial. Y efectivamente, sí, yo soy un abanderado del uso de la tecnología, siempre y cuando haya un uso adecuado y positivo, porque yo creo que en el caso del servicio de salud, pues ayuda mucho a gestionar algunos procesos y a facilitarle un poco la vida tanto al profesional como al paciente. Por lo tanto, la información que salió no da muchos detalles de qué consiste la tecnología, pero aparentemente es una tecnología que estará disponible para que los profesionales puedan hacer diagnósticos más precisos en función del conjunto de data que estaría manejando el sistema basado en inteligencia artificial. Positivo en ese sentido. Negativo, si esa herramienta llega a manos de los ciudadanos comunes y los ciudadanos comunes pueden interpretar que utilizando esta herramienta ya no tienen que ir al médico. Entonces, como bien dice la noticia, el sistema ayuda a complementar el diagnóstico, pero siempre hará falta que el profesional coloque el tratamiento. Entonces, en ese sentido, no hay temor, digamos, que pueda ocasionar perjuicio, pero sí, insisto, es muy importante conocer los detalles. Ojalá podamos en algún momento, algún día, traer a esos muchachos aquí, a esos jóvenes, a este programa y compartir con ellos un poco la experiencia de en qué ha consistido el sistema, pero definitivamente la inteligencia artificial llegó para quedarse. Sí, y mucha gente la vamos a tener que utilizar. Por ejemplo, nosotros los viejitos, que ya la inteligencia natural se ha envejecido. Resistirse a su uso sería un acto sudé. Yo creo que lo que hay que ver los beneficios que tiene y aplicarla en la medida en que sea necesario, sin que sustituya nunca. Yo no tengo temor con el tema del uso de la tecnología y de la llamada inteligencia artificial. Nunca va a sustituir al humano, viene a ser un complemento para que hagamos las cosas mejor. Bueno, acá tú eres muy categórico cuando dices que nunca va a sustituir al humano, ni siquiera en el caso de huelgas médicas. No. O sea, yo te lo digo relacionando con la noticia que viene, con que esta situación, Montero, está mucho más embrollada. Los médicos, cuando digo los médicos, señores, no estoy señalando a un sector social y más al cual pertenezco, sino de una expresión de lo que está pasando precisamente con nuestro sistema de salud. A donde hay una diferencia muy marcada con lo que existía antes de que se diera todo este proceso de reforma. Antes del mismo había una situación de que este sector o cualquier este sector no aceptara y tenía un sitio donde ir a solucionar, donde ir a resolver el problema conversando, y si tenía que irse a tomar medidas extremas, ahí se resolvía. Pero yo no veo en este panorama en que se han vuelto, o en este tablero en que se ha vuelto ahora mismo todo lo que tiene que ver con, no con la rectoría, sino con la conducción en sentido general del sector salud, con esta situación de la división de funciones,
¿qué vías de solución se va a tener para ello? Mira, Roberto, yo tengo muchos años en el sistema, he ocupado diferentes funciones en el sistema, ahora estoy solo en la academia, pero la verdad que cada vez que yo oigo que hay un anuncio de huelga, casi siempre me retrotraigo a 10, 15, 20, 30 años atrás y digo, pero es que no hemos cambiado en el país con relación a los mecanismos y a los medios para ejercer mecanismos de protesta y de presión. Pues parece que no. Al final yo mismo me respondo y parece que no, porque la huelga médica ha sido un instrumento histórico de reclamo en la sociedad dominicana. Nosotros estamos en principio de acuerdo con las exigencias, los reclamos que hacen los grupos profesionales. Con lo que no estamos de acuerdo es que cada vez que se hace una huelga médica se afecta el tema de la salud de la población, que al final no son responsables de las malas políticas, las malas prácticas que hacen los gobiernos. Entonces, cuando hay una huelga médica, hay un tratamiento programado, por ejemplo, una quimioterapia que está programada para cada 15 días y el día que le toca es ese día, pero ese día hay huelga, entonces ya no se le puede administrar el medicamento, y tomo eso como ejemplo, el medicamento a ese paciente que tiene una enfermedad crónica, un cáncer, por ejemplo, llega a hacer su quimioterapia y no porque los médicos están en huelga. Entonces estamos afectando al final derechos individuales, que en algún momento, un día, aparecerá un grupo de pacientes que van a comenzar a demandar a los profesionales por el tema de que le están violentando su derecho. Entonces hacemos un llamado a los gremios a que se sienten en la mesa, no sé, que busquemos otro mecanismo de protesta que no afecte necesariamente el tema de ese derecho que tiene la población. Porque efectivamente siempre habrá reclamaciones, habrá reclamos, habrá insatisfacciones, porque nos hemos dado un sistema que a propósito vamos a seguir trabajando, discutiendo esto en el programa con nuestro invitado. Hemos creado un sistema que tiene muchas limitaciones y que produce muchas inequidades y que produce mucha insatisfacción, sobre todo en los profesionales. Se suponía que cuando hicimos la reforma hace 20 años, más de 20 años, era para que no tuviéramos situaciones como esta de reclamaciones que producen las huelgas. Así que de manera que hacemos un llamado a los gremios y al gobierno y a las instituciones, a los diferentes actores, que se sienten en la mesa y que en la mesa resuelvan lo que haya que resolver, pero que no tengamos que irnos a afectar derechos individuales. Pero que se sienten en la mesa con una intención real de resolver el problema, porque la característica que tiene esta huelga, creo que es la primera que es así, oye, que afecta a todo el sector salud, público y privado. Y cuando lo digo así, público y privado, era porque, en primer lugar, yo nunca había visto una huelga tan dura al sector privado. Sí. No la había visto. Lo que pasa que en el marco de la actual ley, o sea, se dan razones, ¿verdad? Sí. Se dan razones para afectar al sector privado. Pero yo ayer en el tiempo de la huelga, tuve la necesidad de usar unos servicios. Fui a un servicio que ni es público ni es privado, esos que están ahí intermedios, que no saben lo que es, y allí estaba funcionando todo normal como si no hubiera huelga. No, eso se da, y en los hospitales también la situación se da. Bueno, hay la huelga, pero tú te vas por, qué sé yo, te vas por el lado de emergencia y tú terminas siendo atendido. Pero, pasa algo en situación o en condición no segura para el paciente. En condición no segura, ¿tú entiendes? Para el paciente. Y es una profesión muy delicada. Cualquier error puede ser cometido si no se realiza una evaluación para diagnóstico y tratamiento bajo las condiciones en las cuales se debe realizar. Sobre todo porque no avisan, las condiciones de salud no avisan. No avisan. No tienen horario, no tienen día, no avisan. Entonces, si me dio un infarto el día de la huelga, me fusilé. Entonces, es un tema de preocupación. Hay muchos temas interesantes a seguir discutiendo, pero nos toca irnos a una pausa, doctor Roberto, así que en un breve volvemos. Estas manos merecen un aplauso.
Cuidan, aman y protegen. Salen a trabajar. Van de paseo. Hacen compras. Todas estas manos son de personas con discapacidad visual. Y esta es su tarjeta. Presentamos la primera tarjeta táctil débito o crédito para personas con discapacidad visual, diseñada con borde asimétrico para su fácil identificación, brindándoles autonomía financiera. Comparte esta buena noticia que reafirma nuestro compromiso de aportar al logro de una sociedad más inclusiva. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La Cámara de Diputados dedicó la semana a estudiar más de 30 iniciativas de ley, así como a realizar descensos, con el propósito de continuar actualizando el marco jurídico del país. La Comisión Especial de la Cámara de Diputados, designada para investigar el conflicto en la Cámara de Cuentas, aprobó un informe en el cual recomendó al Pleno del órgano legislativo un juicio político a los integrantes del órgano de control por faltas graves encontradas durante la investigación realizada a los mismos. Mientras que Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, participó en la reunión de Global Pension Program 2023 en Washington, junto al ministro de Trabajo Luis Miguel de Camps, donde abordaron el tema del diseño de sistemas de pensiones para enfrentar los desafíos de la informalidad laboral. La Comisión de Justicia trabajó con el proyecto de ley de Código Penal y la de contratos se trasladó a Mano Guayabo para la evaluación de contratos de ventas de terrenos. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Este es Nils. Inventó el cinturón de seguridad hace más de 50 años. Estudió los principales riesgos de accidentes de tránsito en automóviles, evitando millones de fatalidades en todo el mundo. Como Nils, en la Superintendencia de Bancos también trabajamos para protegerte, velando por tus derechos y reduciendo los riesgos a través de la supervisión y la regulación bancaria. Porque cuidando del sistema, cuidamos de ti. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, por un sistema financiero sano y para todos. Cuava Sets, la clave para tu higiene íntima. Tu cuerpo habla por ti. Cuava Sets, jabón líquido para tu higiene íntima. Tu cuerpo habla por ti. Cuava Sets. El sistema aeroportuario dominicano bajo el gobierno de nuestro presidente Luis Abinader se está revolucionando. Por eso, a tu entrada o salida por los aeropuertos internacionales, debes presentarte con tu formulario e-ticket completo. Es fácil y agiliza el proceso, ya que integra las formas migratoria, aduana y salud. Colabora con el distanciamiento y orden en las terminales. Pensamos en ti para que puedas salir o llegar al país sin contratiempos. Y recuerda, antes de llegar al aeropuerto tienes que llenar tu e-ticket. Departamento Aeroportuario. Señores, ahora vamos a pasar al comentario del distinguido periodista, comentarista, una persona que se ha caracterizado por mantener posiciones muy claras, muy firmes, frente a todas las situaciones de la vida nacional, licenciado Domingo Páez. Ya los partidos no ponen interés o su esfuerzo en la construcción de propuestas electorales que conecten con las ansiedades de las masas, con las ansiedades del elector. Tampoco hacen esfuerzo por poner de relieve aquellos problemas que le han generado frustraciones al elector. Si usted observa bien, se da cuenta que el sistema de partidos políticos en República Dominicana está concentrando
todos sus esfuerzos en hacer que un militante, un dirigente o un funcionario electo se pase de un partido a otro. Poco le interesa decirle al electorado que resolverá un problema, y mucho menos le interesa a un partido político decirle al electorado cómo va a resolver ese problema. Pero tampoco le interesa a un partido político resaltar las inconductas inmorales, carentes de ética, de los otros partidos políticos o de los dirigentes de un partido político. No. Se han igualado tanto en términos de la ética que el debate no es por corrupción, por incapacidad administrativa o por imposibilidad de aplicar soluciones a los problemas que afectan a la gente. Todos sus esfuerzos, todos sus recursos y todos sus mecanismos de manipulación están orientados a capturar quién se quiera vender o quién se quiera mover. Porque algunos migran de un partido, se transfugan de un partido a otro por ventajas personales, por beneficios económicos o por puestos. Pero otros se transfugan simple y llanamente porque no han podido cristalizar aspiraciones que tenían en el espacio del que habían formado parte. ¿Hacia dónde lleva esto? Bueno, hacia el punto en que ya no tendrá ninguna importancia militar en un partido político. ¿Por qué? Porque ocurre que usted puede pasarse 2 décadas militando en un partido político y cuando llegue el momento en que usted puede acceder a un puesto, le entregan el puesto al que se transfugó del otro partido para el suyo y que quiere el puesto que usted podría obtener en su partido. Pero además quiere el puesto que usted se ganó trabajando durante 25 años en su partido. Y una traición tiene más valor para los partidos políticos que una adhesión o que una vida de lealtades. Lo que está ocurriendo en el sistema político dominicano es paradigmático. Un traidor vale más que 1000 valientes, como dice la canción. Amigos y amigos, volvemos en nuestro programa Lo que pasó con el tema salud. Como habíamos prometido la semana pasada, después de este excelente comentario de nuestro productor, pues habíamos prometido continuar con el tema de la seguridad social, porque fue tan interesante lo que abordamos la semana pasada con nuestro invitado, el doctor Pedro Luis Castellano, que él se comprometió y afortunadamente tenía espacio para volver en esta misma semana y continuar, digamos, con esa discusión que hicimos muy interesante la semana pasada. Bienvenido de nuevo, Pedro Luis, a este espacio. Muchas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes y con los pacientes televidentes. Como la semana pasada abordamos algunos aspectos referidos a lo que le llamamos en su momento los pecados originales, hoy queremos reintroducir el tema, hablando un poco de qué ha significado en términos de beneficio. ¿Ha tenido algún beneficio la sociedad dominicana, sus ciudadanos, a partir de la aprobación de esta legislación que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Qué cosas se pueden listar? Y decir, bueno, antes no teníamos esto, ahora tenemos. Antes no teníamos aquello, ahora tenemos. A partir de la ley. Yo creo que lo primero que hay que destacar es que, independientemente de las limitaciones y dificultades, bueno, este país es uno de los países que ahora mismo tiene probablemente la más alta tasa de afiliación a un sistema de seguridad social de América Latina. Y era el peor. Hace 20 años era el peor de América Latina.
Pero eso no es solo tener un carnet, porque tener un carnet no garantiza la atención. Es que eso ha generado, y muchos no nos hemos dado cuenta, un cambio cualitativo en la población, en su concepción de lo que es demandar atención de salud. Por lo menos en el régimen contributivo, en el subsidiado se nota menos, pero en el régimen contributivo, ahora el paciente cuando sabe que está reclamando un derecho y cuando no lo consigue, reclama. En algún lugar se queja, o se le queja al médico, o se le queja a la ARS, o se queja en el periódico, pero se queja. Y yo creo que es una ganancia importante, pequeña, no es suficiente, pero importante. Creo que otra cosa es el tener una estructura organizativa. Y yo voy a relatar una anécdota breve, y la voy incluso a sazonar con resultados preliminares de una investigación que estamos llevando a cabo en este momento. Cuando comenzó la epidemia de COVID, 1 de marzo del año 2020, con el italiano, que el pobre italiano, el pobre italiano. porque no sabíamos que no era necesario. Sí, exacto. Bueno, cuando empezó la epidemia, aquí nadie sabía qué hacer, porque era nuevo, algo totalmente, ni siquiera la Organización Mundial de la Salud sabía qué hacer. Nos guiábamos como por similitud, o sea, con otras epidemias, con otros virus, los virus influenza, etcétera, que eran parecidos. Y en abril hubo una crisis enorme. No había cama. Sí, ahí fue como no había donde hacerse un examen de laboratorio. La gente desesperada, hubo un pico de mortalidad ese mes. Los médicos, muchos se habían enfermado, y enfermeras también, y se negaban. Los que no estaban enfermos tenían temor de atender a los pacientes. Entonces, el sistema de seguridad social, en ese mes de abril, echó mano de los recursos que tenía y puso 22 mil millones de pesos. En este caso del seguro de riesgos laborales. Con eso se hizo un acuerdo donde participaban los prestadores de servicios, privados y públicos. O sea, el Servicio Nacional de Salud, el ANDECLIP, varias sociedades especializadas que estaban más directamente relacionadas con el tema de la atención de pacientes de COVID. Bueno, la Superintendencia, el Ministerio de Salud Pública, etcétera, todos los involucrados. Ese acuerdo estableció así, de rompe y raja, se duplicó el número de camas disponibles a nivel privado. Se duplicó. Segunda cosa, todos los médicos volvieron al trabajo porque se subieron las tarifas. Sobre todo los intensivistas, se les subió más que incluso que el resto. Pero se hizo contribuciones con equipos de protección personal. Se pagó todos los exámenes de laboratorio hechos en un laboratorio privado que era el único que había en ese momento que hacía pruebas de PCR para COVID, fueran afiliados o no. O sea, el sistema asumió las pruebas de todos los pacientes que lo demandaran. Si no eran afiliados, iban a través de SENASA para que los tramitara. Si eran afiliados, pues iban a través de su ARS. Eso estableció una red, un mecanismo mediante el cual el médico prescribía. El paciente iba al laboratorio. El laboratorio pedía la autorización a la ARS y se da automático porque se montó un sistema automatizado. El laboratorio hacía la prueba, el laboratorio le cobraba a la ARS y la ARS le cobraba al Fondo de la Seguridad Social. Eso calmó la ansiedad pública que había en ese momento. Había camas, había laboratorio,
había muchos enfermeras y médicos que ya estaban regresando, que se habían enfermado. De hecho, nunca más hubo en el país una crisis porque había mayor demanda que camas disponibles. Nunca más hubo. O sea, ahí se puede decir, en el buen decir, claro, en el buen decir, que la plata puso baile el mono. Bueno, sí, el mono, cuando yo me refiero, y fíjate que lo digo de manera simpática, de las soluciones. Sí, porque claro, uno estaba trancado. Era. Sí, sin duda una inversión fuerte. Sí. Y lo destaco, una inversión fuerte del sistema de seguridad social. Y ahí, bueno, trabajamos todos juntos y hay que agradecer. Que le ha valido reconocimiento internacional al país por el buen manejo que hicimos de la pandemia. Supongo que eso es parte de ese proceso. De manera que tú entiendes que si no hubiéramos tenido esos recursos disponibles que ha generado la seguridad social, posiblemente hubiéramos tenido mucho mayores dificultades. Yo creo que sí. No tanto en la búsqueda de pacientes o en la prevención, sino en la atención. La respuesta a la... Y esa es una de las variables que hay que considerar cuando se habla de que República Dominicana tuvo una letalidad tan baja por COVID. Miren, la investigación que estamos haciendo, no tenemos una muestra representativa, son 1.200 y pico de hogares donde hubo casos confirmados de COVID, registrados por el Ministerio de Salud Pública en el país. 96% de esos pacientes declararon que cuando demandaron atención ambulatoria la obtuvieron, que cuando demandaron laboratorio lo tuvieron, que cuando demandaron internamiento, los que demandaron lo tuvieron, y los que demandaron medicamentos lo tuvieron. ¿Es un éxito? Entonces, esos son ejemplos, porque me parece importante destacar, pero lo que quiero destacar no es tanto el dinero, eso tuvo un costo muy alto, sin lugar a dudas. No, lo que quiero destacar es que eso fue posible porque había una organización. Una organización que tenía el registro de la población, que tenía montado mecanismos ágiles de tránsito de los pagos y de los registros de los pacientes, etcétera, etcétera. Y eso yo creo que hay que destacar. Ese es un ejemplo de una de las ese es un beneficio. En ese sentido, y buscando elementos positivos, República Dominicana en el tema de atención ha dado un salto tecnológico. ¿Hubiera sido posible dar ese salto tecnológico sin los recursos provenientes de la seguridad social para el componente de salud? Ok. Es bueno recordar también que se quitaron los copagos en ese momento. O sea, parte del acuerdo, parte del acuerdo es que se le quitaron los copagos a los pacientes de COVID, tanto en consulta como en internamiento. Y en medicamentos. Bueno, sí, evidentemente sí ha habido un salto importante en estos 20 años, digamos, que ha estado funcionando el seguro familiar de salud, sobre todo. Sin embargo, ese salto pudo haber sido mucho mayor, porque ese salto esa disponibilidad, predominantemente se ha traducido en un fortalecimiento de la atención médica privada, lo cual no es necesariamente malo. Lo malo es que no se cambió el modelo. Se siguió manteniendo un modelo artesanal, o sea, de demanda espontánea, de atención a la demanda espontánea, modelo que ya casi no existe en ninguna parte del mundo, por cierto, ¿no? Yo le llamo el modelo de colmado. El modelo del colmado, o sea, abrir la puerta y ver qué llega, atender lo que llega, lo mejor que se pueda, etc. Pero efectivamente en términos de la calidad de atención hemos tenido un salto. Pero ahora eso lo está pagando el sistema. Porque el sistema está enfrentado a una coyuntura en la cual podría quebrar. O sea que tú estás diciendo que ya, digamos, el modelo en todos estos años que han transcurrido, hasta donde hemos llegado, posiblemente el modelo está dando señales de agotamiento y requiere. Y bastante. Y tienen que ver con varias cosas. Uno, con que la necesidad de salud de la población cambiaron. Ya no predomina la diarrea,
El perfil epidemiológico de la población cambió. Cambió diametralmente. Ahora predomina diabetes, hipertensión, asma. A esa que le llaman catastrófica algunas. No, lo que pasa es que el concepto de catastrófico a mí no me gusta, porque da la idea de que es catastrófico para el paciente. En realidad es catastrófico para el bolsillo. Para el bolsillo. Para el bolsillo. No todas son catastróficas, pero algunas son muy caras. Sí, pero sí. no todas son muy caras. Atender a un paciente de diabetes no tiene por qué ser caro. No. O un paciente con hipertensión no tiene por qué ser caro. Sí. Se hace caro por algunas razones del modelo. Sí. Entonces, en segundo lugar, porque el sistema de seguridad social está montado sobre un equilibrio muy precario en términos de financiamiento, en términos de cómo circula el dinero en el sistema. Responde a un equilibrio muy precario entre tres dinámicas que no tienen tendencia al equilibrio. Es un sistema que tiende a estar permanentemente fuera del equilibrio. ¿Cuál es la primera dinámica? Captura, recolecta fondos de acuerdo a los salarios. Entonces, el crecimiento del ingreso depende del crecimiento de la masa ocupada, formal, y del nivel de los salarios, que crecen muy lento en el país. De hecho, hay un estudio hecho por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo muy reciente, creo que todavía no lo han publicado, mediante el cual en los últimos 10 años el salario real ha disminuido en el país. El salario del poder adquisitivo real, el salario de los trabajadores. Bueno, segundo componente de ese equilibrio inestable, la tesorería, que es quien recolecta, dispersa a las ARS por cada afiliado mensualmente un per cápita. Ese per cápita no está fijado en función de los salarios, está fijado en función del catálogo del plan básico. El catálogo aumenta, el per cápita tiene que subir. O el costo de las atenciones que están en el catálogo aumenta, per cápita debería subir. O sea que es una dinámica que no guarda relación con la otra, ¿no? Y hay una tercera dinámica, que es las ARS, con lo que reciben, pagan a los médicos, a las clínicas, etcétera, es decir, a los prestadores de servicios de salud. Y las expectativas de los prestadores, sobre todo a nivel privado, no tienen nada que ver con lo que son los ingresos del sistema, ni con lo que es la estabilidad financiera de las ARS, tiene que ver con otras variables. Y en los últimos 10, 12 años, la inflación en la atención de médica de salud ha sido más del doble de la inflación promedio general de la economía del país. Fue creciendo lentamente, pero ya en los últimos 7, 8 años es casi el doble. Está diciendo, para que la gente comprenda, que si un plátano, por ejemplo, valía 5 y ahora vale 15, el equivalente a un plátano en salud ahora vale 30. Sí, es mucho más caro. ¿Y por qué es más caro? O sea, porque es bueno entenderlo, porque, digamos, lo fácil es hacer anatema de un sector, o decir estos son los diablos. No, los diablos son estos. Sí. Hay que entender el sistema para ver por qué algunas cosas no funcionan o corren el riesgo de ser crisis. ¿Por qué la atención es tan cara en el país entero? Estoy hablando del gasto de bolsillo. Sí, el gasto de bolsillo. Porque ¿qué es lo que ha ocurrido? Que como esa dinámica de los tres niveles no cuadra, no hay ningún punto donde se sientan los tres a decir, bueno, mira, vamos a balancear esto, vamos a organizar un equilibrio. No, cada uno presiona por su lado, a ver cuánto más puede ordeñar la vaca. Cada uno agarra su teta. Entonces, ¿por qué tan caro para el bolsillo? Bueno, los prestadores se quejan de que lo que le paga la ARS es bajo. No solamente es bajo con respecto a su expectativa de nivel de vida, etcétera, es que es bajo para amortizar los equipos, es que es bajo para cubrir los gastos mínimos básicos. Ok, la ARS se queja
de que no reciben un per cápita suficiente para poder atender esas demandas, ¿no? Y la tesorería se queja de que está teniendo pérdidas, de que lo que le está entrando ya es menos la captura es menor de lo que está pagando. Entonces es muy cara la parte que tiene que pagar el paciente de su bolsillo, que se le llama gasto de bolsillo. Algunos, en el país se le acostumbra decir copago, pero en realidad eso no es un copago. No son copagos. Pero es lo que tiene que pagarse para poder recibir un servicio, que no es solo el servicio médico, son los medicamentos, son el laboratorio, es toda la atención. Esa inestabilidad, esa elevación del costo y del precio de las atenciones de salud en el país tiene que ver con el modelo de atención. Por ejemplo, ¿por qué todos los diabéticos tienen que ir a un diabetólogo o a un diabetólogo? Antes estábamos hablando, ustedes saben que yo nací en otro país, crecí en otro país. Llegué aquí, aunque tengo más tiempo aquí que ese otro país. Llegaste grandecito ya. Llegué grandecito. Usaba pantalones largos. Y otras cosas. Mira, la realidad es que si los sistemas se organizan como redes por distintos niveles de complejidad, mientras más especializado y tecnológicamente demandante sea una atención, menos tiene que atender demanda espontánea. Claro. Tiene que llegarle los pacientes seleccionados, porque si no, no hay manera de cumplir. Cuando un alto especialista, súper especialista, se queja de que el dinero no le da para amortizar su equipo, tiene razón, no está diciendo mentira. Pero la culpa no es del paciente, la culpa es del modelo. Es del sistema. Ese especialista, estoy hablando teóricamente, no quiero hablar de nadie en particular, debería tener unas tarifas mejores, pero él debería aceptar que no tiene por qué atender a todas las personas en las cuales haya sospecha de los problemas de salud que él atiende, porque muchos de esos problemas se pueden ir resolviendo a lo largo del camino en servicios con diferente nivel de complejidad. Muchos lo puede resolver un internista, no necesariamente tiene que ser un súper especialista en insuficiencia renal por diabetes o en revascularización de las piernas porque por la diabetes ha producido un problema circulatorio periférico. ¿No? Lo importante es que no lleguen a eso. Que no lleguen. Siempre va a llegar, porque siempre va a haber, porque las personas no somos iguales unas a otras, pero es una minoría. Como es una minoría, debería recibir mejor tarifa, por supuesto. Pero deberíamos ponernos de acuerdo todos en que conviene al país, conviene al paciente que el sistema se organice por niveles de complejidad y sobre todo que tenga un primer nivel de atención bien desarrollado y con suficiente capacidad. Tenemos que irnos a una pausa, pero al volver de la pausa quiero que entremos y profundicemos algunos aspectos de lo que tú has señalado, de ese tema del equilibrio y qué hacer un poco para ir ajustando el modelo y que podamos seguir fortaleciendo el sistema dominicano de seguridad social. Volvemos en breve. La Cámara de Diputados dedicó la semana a estudiar más de 30 iniciativas de ley, así como a realizar descensos, con el propósito de continuar actualizando el marco jurídico del país. La Comisión Especial de la Cámara de Diputados, designada para investigar el conflicto en la Cámara de Cuentas, aprobó un informe en el cual recomendó al Pleno del órgano legislativo un juicio político a los integrantes del órgano de control por faltas graves encontradas durante la investigación realizada a los mismos. Mientras que Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, participó en la reunión de Global Pension Program 2023 en Washington, junto al ministro de Trabajo Luis Miguel de Camps, donde abordaron el tema del diseño de sistemas de pensiones para enfrentar los desafíos de la informalidad laboral.
La Comisión de Justicia trabajó con el proyecto de ley de Código Penal y la de contratos se trasladó a Mano Guayabo para la evaluación de contratos de ventas de terrenos. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Cuavasex, la clave para tu higiene personal. Cuavasex para hombres. Estas manos merecen un aplauso. Cuidan, aman y protegen. Salen a trabajar. Van de paseo. Hacen compras. Todas estas manos son de personas con discapacidad visual. Y esta es su tarjeta. Presentamos la primera tarjeta táctil débito o crédito para personas con discapacidad visual, diseñada con borde asimétrico para su fácil identificación, brindándoles autonomía financiera. Comparte esta buena noticia que reafirma nuestro compromiso de aportar al logro de una sociedad más inclusiva. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El sistema aeroportuario dominicano bajo el gobierno de nuestro presidente Luis Abinader se está revolucionando. Por eso, a tu entrada o salida por los aeropuertos internacionales, debes presentarte con tu formulario e-ticket completo. Es fácil y agiliza el proceso, ya que integra las formas migratoria, aduana y salud. Colabora con el distanciamiento y orden en las terminales. Pensamos en ti para que puedas salir o llegar al país sin contratiempos. Y recuerda, antes de llegar al aeropuerto tienes que llenar tu e-ticket. Departamento Aeroportuario. Este es Nils. Inventó el cinturón de seguridad hace más de 50 años. Estudió los principales riesgos de accidentes de tránsito en automóviles, evitando millones de fatalidades en todo el mundo. Como Nils, en la Superintendencia de Bancos también trabajamos para protegerte, velando por tus derechos y reduciendo los riesgos a través de la supervisión y la regulación bancaria. Porque cuidando del sistema, cuidamos de ti. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, por un sistema financiero sano y para todos. Retornamos en nuestro espacio Lo que pasó con el tema de salud, continuamos conversando con el doctor Pedro Luis Castellano, experto en temas de seguridad social, con lo que estamos conversando. Y antes de irnos a la pausa, Pedro hacía una reflexión en términos de las posibles dificultades que tiene el sistema, el modelo, y hacía referencia al tema del equilibrio financiero. Y señalaba algunos aspectos relacionados con el modelo de atención, que es lo que digamos que es donde efectivamente el usuario ve y recibe y sabe que tiene un sistema. Porque hasta que tú no te enfermas, no tienes una demanda, tú no te enteras. Es ahí donde se concretiza el proceso. Y ahora estamos viendo justo en estos días que hay una reclamación, hay unas huelgas del Colegio Médico reclamando el tema de tarifa, de catálogo, de honorarios profesionales, de código. Y aparentemente, por lo que tú acabas de decir, Pedro, todo eso implica que se necesita más. Si modificamos el catálogo, más recursos. Si modificamos los honorarios, más recursos. Si damos más código, posiblemente más recursos. Y lo que hemos visto es que los recursos se van poniendo cada vez más chiquitos. Es necesario entonces que para que no haya huelga por esos temas, modifiquemos el modelo. Yo no me quiero referir a la huelga. Primero porque yo no conozco bien cuáles son las demandas que el gremio está haciendo. Asumo que las han estudiado con detenimiento, con serenidad. Pero sí me quiero referir al hecho de que lo que no puede seguir son dos cosas. Una, sacrificando al paciente. No sacrificio al paciente. Sí, lo que llaman copago, o sea, el gasto de bolsillo del paciente, pero además por no poder
recibir la atención que necesita de calidad. La segunda cosa que no puede ocurrir es que llevemos el sistema a una situación de quiebra, de crisis, sin que tengamos una alternativa propuesta, cómo reestructurarlo, cómo reorganizarlo. Las opciones son o en el actual sistema buscamos entre todos, porque no hay posibilidad de hacer ningún cambio que no sea consensuado. O sea que para que haya el cambio tenemos que sentarnos todos en la mesa, poner todos en la mesa los intereses de cada, que no son malos los intereses de cada uno de los sectores, y ver entonces cómo vamos alineando para que entonces tengamos un modelo que permita que avancemos y que haya menos insatisfacción. Pero ahí hay dos opciones. Una, no hay acuerdo y no es posible que un sector se imponga al otro diciendo que hay que cambiar el modelo. Si hay acuerdo en que hay que cambiar el modelo, hay soluciones, porque hay experiencias de sistemas que funcionan y dan mejor resultado que este. Pero si no hay acuerdo en eso, que es yo creo en la coyuntura actual lo más probable, y ninguno de los dos sectores le puede imponer al otro su perspectiva sin sacrificar a la gente, que es el problema. Entonces hay que ponerse de acuerdo cómo hacer con el diseño actual para que sea funcional y para que no sacrifique a la población. Y cuando se ponen así las cosas, hay que estar dispuesto a ceder. Hay que estar dispuesto a buscar una solución que sea la menos peor. Roberto, y es posible. Sí, es posible. Ahora bien, te no estoy preocupado, Roberto, te no estoy preocupado. Sí, hay soluciones, Sí, porque es preocupante. Pero hay soluciones. Es preocupante. Mira, esto tiene, el modelo que nosotros nos dimos tiene no un pecado, sino se montó sobre una estructura de Estado diferente a la que había antes del 90, antes del 93, un Estado que cambió, un Estado mínimo, un Estado más pequeño, ¿de acuerdo? Pero a donde hay 4 funciones básicas, que es quien financia, uno, quien modula, quien presta y quien asegura. Pero lo que yo veo que a nosotros nos faltó es quien module. O sea, un árbitro que module, o sea, no lo tenemos. Y por lo tanto tenemos muchos generales, pero no existe. Cuando digo un modulador, yo no me estoy refiriendo a presidente, no me estoy refiriendo a nada de eso, sino alguien que pueda modularlo para que se produzca esto que tú estás mencionando. Mira, ¿Pudiera ser? Las experiencias de alianza público-privada en el campo de la salud, no solo este modelo, que solo existe en Colombia, sino... Espérate, perdón, tú has dicho solamente en Colombia y aquí. ¿Y por qué insistimos? Es que solo en Colombia. Este modelo no existe de 190, Chile, Perú, de 190 países. Puede ser que haya alguna empresa privada que tiene un seguro que oferta. O sea, que de 190 países solo 2. El sistema universal, con vocación universal, es que lo que pasa es que el sistema nuestro tiene el 98% de la población afiliada. O sea, es universal desde el punto de vista de afiliación. Y solo en Colombia hay un ejemplo similar, que no es igual, pero muy parecido. Entonces, el problema es que si nos ponemos de acuerdo en que se va a mantener el mismo diseño, entonces hay que ponerse de acuerdo en cómo se va a establecer equilibrio financiero. Porque si no, todos vamos a perder. No es que va a perder mira. Estamos matando la gallina en los huevos de oro. Todo lo que se beneficia en la ARS, asumamos que se establece un fantasma bien. Ustedes van a trabajar gratis. Exacto. O sea, todo lo que se beneficia ingresar para cubrir
los servicios del plan básico no alcanzan. Yo no quiero decir cuánto se ha calculado el costo del libro de demanda que presentó el colegio. Yo no digo que es injusto. Estoy hablando de suponiendo que se mantenga. Si tenemos para pagarlo. No voy a decir cuánto, pero es como más de 10 veces lo que hoy cuesta el plan básico de salud. Eso es inviable. Eso es inviable. O sea, eso es imposible. Es imposible. Sí, hay que sentarse a conversar. Sí. A menos que la estrategia sea, pido mucho para para equilibrar. Negociando cuánto consigo. Puede ser también. A nivel sindical se usa mucho. Sí. No sé si los gremios también. Entonces, si el sistema se derrumba y no hay, o sea, no que se alternativo, como está queriendo hacer ahora el gobierno colombiano. Si yo quiero cambiarlo, digo el gobierno, vamos no de acuerdo, pero lo vamos a cambiar. Y esta es la propuesta de cambio. Vamos a discutir, no cómo mantener la actual, vamos a discutir sobre esa propuesta de cambio, qué le ponemos, qué le quitamos, y tiene una serie de premisas básicas, esa propuesta que hizo el gobierno de Colombia. Yo creo que tiene algunos errores también, pero estoy diciendo que el gobierno tomó la iniciativa y yo creo que ese es uno de los problemas que hemos tenido, que los gobiernos no han querido. Y digo los gobiernos, claro, al actual le cayó el muerto arriba porque es el que le toca. Porque ahora está haciendo crisis. Le toca. Porque está haciendo crisis el sistema y los conflictos. Le está tocando la peor parte. Pero la actitud que ha asumido el gobierno es no meterse. Exacto. No tocar ese tema, no se toca. Póngase de acuerdo. Y presenten un acuerdo. No, eso no es la función de un gobierno. Un gobierno tiene que gobernar. Está ahí para gobernar. Tiene que gobernar. O sea, tiene que para lo bueno y para lo malo. Cumplir con sus propuestas, ¿no? Porque el programa de gobierno del actual presidente tiene propuestas sobre el sistema de seguridad social, pero tuvimos más de un año en la mesa de diálogo convocada por el presidente y no se presentó ninguna de esas propuestas que están en el programa. Yo creo que tienen miedo, doctor Pedro Luis. Bueno, no sé. A mí no me gusta especular. Déjenmelo a Roberto a mí eso. Es miedo que tienen. Mira, otra pregunta. Se dice que actualmente del gobierno central sale un 2% del PIB para el financiamiento de la salud. Un poquito menos. Un poquito menos, 1.9. Llegó a ser 2 y 1 en la pandemia, en plena la pandemia, pero ahora está otra vez 1.9. Más lo que la Seguridad Social eso iba. Que 1.6, 1.5, 1.7, depende del año. No llegamos a 4 juntos. O sea que entre los dos anda por cerca del 4. Por cerca de 4, con la ventaja de que lo de la seguridad social es solamente para la atención en salud. Lo que lo que yo estoy diciendo es la parte de salud. La parte de salud. Mejor dicho, el seguro familiar. En ese monto no está incluido el seguro de riesgos laborales, que es también un financiamiento importante para la atención de accidentes y que eso es salud también. Eso es salud. Pero es bastante dinero, no es poco. O sea que no pudiera mantenerse la actual prestación, el actual sistema de prestación de servicios de salud sin la seguridad social, se tambalearía. Si el sistema quiebra, yo espero que no. Yo creo que la sensatez de se impondrá, va a terminar imponiéndose. Todos vamos a perder. ¿Por qué? La mayoría de los médicos del país no es verdad que son millonarios. No. La gran mayoría, tú eres uno que yo también, somos ejemplos. No, pero en general, no es verdad. Y los millonarios no atienden pacientes a la seguridad social. Los millonarios no atienden por el carnet del seguro. Bueno, pero no es verdad. Viven de atender sus pacientes y de que la seguridad social les pague. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Ha sido una salvación para ellos. Entonces, si eso quiebra, ¿de qué van a vivir? Esos colegas, tienen que ser el colmado. Tienen que ser el colmado. Tienen que ser el colmado. Digo, si quiebra y no tenemos una opción de salud. Mira, hay un tema que es importante
la gente entienda. Porque alguien podría pensar, bueno, ¿por qué tiene que ponerse de acuerdo tanta gente? Porque lamentable o afortunadamente así es la ley. Así es. De seguridad social. El sistema de seguridad social no tiene servicio. Tú preguntas, tú vas a México y dices, ¿cuántos hospitales tiene el sistema de seguridad social? Tiene este, tiene este, tiene este. Vas a Panamá. Sí. Va a Costa Rica. Costa Rica lo tiene todo. Todo, ¿no? Cobertura universal, pero es una seguridad. Pregunta aquí cuántos servicios tiene el ministerio. No tiene ni uno, la seguridad social. No, porque la ley lo prohíbe. No, el modelo es tal que el sistema de seguridad social no puede tener servicios. Solo financia. Lo que hace es comprar. Pero eso es una ventaja. Solo financia. Puede ser positivo, puede ser negativo, dependiendo de cómo se maneja. Entonces, ¿qué pasa? Que la forma como compra, ahí viene el problema. En el otro programa decíamos que hay pecados que vinieron del paraíso, o sea, pecados originales de Adán y Eva, de la ley, y pecados en la implementación. Lo que quedó como forma de contratación y pago fue lo que se derivó de la iguala. De la vía de igual al médico. Se le paga al médico por servicio prestado. O a la clínica, o a quien sea, por servicio prestado. Esa es la peor forma, tanto para los médicos como para el sistema, como para la población. Genera incentivos perversos. Hay muchas otras opciones, que si pago por valor, que pago por protocolo, pago por resultado, pago per cápita en el caso del primer nivel de atención. Hay muchas formas que se pueden combinar y que han demostrado ser preferibles tanto para los prestadores como para el sistema. Que al principio, Pedro, recuerdo. Y sobre todo para la población. Recuerdo cuando se estaban discutiendo todos estos temas hace muchos años, al inicio, se decía que se estaban tomando ejemplos de algunos otros países porque nosotros no habíamos generado suficiente información, data, como para analizar y poder tomar decisiones en función de la realidad dominicana. Pero en 20 años, imagino que el sistema ha generado suficiente información que permite tomar decisiones distintas a las que se tomaron. Mucha información, sobre todo de la circulación del dinero y de lo que se paga por el sistema, por qué tipo de servicio se paga, quién se le paga. O sea que eso permitiría con esa información, con esa big data, reorganizar un modelo que permita mejores condiciones en términos de equilibrio financiero y que evite la quiebra. Pero lamentablemente, en esos 22 años, no ha desarrollado el sistema de seguridad social un buen sistema de información sobre qué pasa con los afiliados. Porque una cosa es lo que el sistema paga, y otra cosa es lo que el afiliado paga, y otra cosa es lo que el afiliado pospone, porque no tiene con qué pagar. Entonces, eso... Esta no se ha generado esa data. O sea, esa en el información. sistema de seguridad social no hay información sobre eso. Cero información. O sea que a partir de la... Me recuerdo que y eso es muy importante en la fundamental mesa a la hora de dialogar, sí. de conversar. A ver, hay un... Entonces, Pedro, eso hay un sería tema una muy responsabilidad, interesante. escúchame, Roberto, eso sería una responsabilidad de las universidades, de las instituciones de educación superior, de investigación, que comiencen a estudiar ese fenómeno para entonces cuando se sienten en la mesa, tener los datos. A mí no me gusta razonar en términos de echar la culpa a nadie. A mí me gusta razonar en términos de soluciones. De soluciones. De soluciones. Hay, por ejemplo, una solución. Porque a la hora de culpa, todos tenemos uno más, uno menos. Y además, de cuál problema. Pero... Y además que nosotros mismos no hemos ido sucediendo los diferentes cargos. Pero hay a partir del momento que tú me lo dijiste, eso fue en un comentario fuera de cámara. Pensé yo, cónchale, sí, me recordé de los grupos relacionados diagnósticos. Es una forma de pago. Una forma de pago, que sería por paquete. Hay otra que por valor. Exacto. Hay otra que por valor. Una escala de valor de acuerdo a la complejidad del procedimiento de atención. Se acuerda una escala. Y es un valor, o sea, una unidad de valor. Y se pasa una canasta, digamos, de diferentes mecanismos, que no sea solo el que se tiene ahora. Pedro, entonces, podemos hacer... Hay otras, varias. Podemos hacerle, Pedro, una lista para sugerirle a los que están gobernando ahora y a los que aspiran a gobernar, de 3 o 4 elementos que podríamos
para sentarnos en la mesa, a sentarnos a negociar sobre el modelo, o sobre, o sobre la ley, o sobre la implementación. Uno de las dificultades, y eso hay que entenderlo, es que ningún sistema de seguridad social o de salud se puede mirar al margen de lo que es el modelo económico. Es correcto. Y el modelo de Estado que tenemos. Nuestro modelo económico es un modelo muy poco redistributivo. O sea, que tiende a concentrar los beneficios del modelo en muy poco. Oye, el estudio que presentaron el año pasado, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, o sea, el 1% de nuestra población se apropia del 60% del Producto Nacional Bruto. Y eso se replica en salud. Entonces, es un modelo económico que no tiene como prioridad la calidad de vida de la población. Tiene otras prioridades. Bueno, la productividad, la acumulación. Pero en la propuesta que presentó el actual gobierno a la nación y con la cual ganó la elección en el 20, una de las líneas, digamos, creo que 23 políticas, se vinculan todas al tema de mejorar la calidad de vida de los dominicanos. No, pero eso en la práctica... Mira, yo hice el esfuerzo en la campaña electoral pasada de comparar los programas de gobierno de los principales candidatos. Mi conclusión es que eran más parecidos, porque todos los técnicos, estudiamos las mismas cosas. Y los técnicos nos ponemos de acuerdo. Los técnicos nos ponemos de acuerdo, pero después los políticos no nos hacen caso. Déjame terminar la idea que estaba tratando de aislar. Empezar a discutir cómo cambiar el sistema de salud y el sistema de financiamiento, que es el sistema de seguridad social, sin que se diga explícitamente cuál es el modelo económico que vamos a desarrollar en el país, o que queremos mantener, o que queremos cambiar. Es muy difícil. Es muy difícil, porque no es solo un tema de dame tanto del PIB. Ok, tanto del PIB se lo tendrá que quitar lo que se lo están apropiando, o el 60% se está quedando en el 1% de la población. Entonces, no es verdad que eso es posible, a menos que se opte por... Bueno, eso implica una reforma tributaria, por ejemplo. Que le estamos huyendo a esa reforma tributaria. Si vamos a hacer una reforma tributaria, ¿para qué la vamos a hacer? Para aumentar los beneficios de ese que se queda ya con el 60%. De ese uno que se queda con el 60%. O para mejorar la calidad de vida de la población. No, es para mejorar la calidad de vida de la población. Entonces vamos a hablar de educación, de salud, seguridad, transporte público. A eso es lo que le llama la reforma fiscal integral. Ese es otro tema que tendríamos que conversar. Pero lamentablemente, doctor Castellano, se nos acabó el tiempo de nuevo. Entonces, pero sí. Sí, yo sé que Pedro, cuando lo llamemos, si tiene espacio, pues podrá estar con nosotros aquí. Pero yo creo que él ha dejado la pista bastante caliente y deja muy claro que si no se hace una reforma integral del tema económico, los temas de seguridad social estarán siendo afectados por el modelo económico, porque al final tenemos una población de 58% de economía informal todavía. Entonces, todos esos temas los tendremos que seguir discutiendo, y fíjense cómo desde el principio decimos que en este programa trabajamos los temas de salud, pero de una perspectiva no de la enfermedad, sino de la salud. Nos vemos la próxima semana.